Muchas gracias. Eh, bueno, estamos aquí nuevamente en una segunda jornada para compartir un tema que, como dice su título, es de importancia para este tiempo, ya sabiendo que estamos en el tiempo del fin, ya no es un tema para otro tiempo, es para este tiempo. Y vemos en la palabra de Dios que en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 19, se nos hace una pregunta. Se nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el apóstol le pregunta a esta iglesia, ¿cierto?, incipiente de los primeros cristianos después que Cristo fue al cielo. ¿Ustedes no se han enterado que son templo de Dios? Entonces dice luego una advertencia. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios le destruirá a él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le llama templo de Dios? Porque dice que nosotros somos el lugar donde habita el Espíritu Santo, en nuestra mente, en nuestro ser. Por lo tanto, tenemos que cuidar este templo, la maquinaria que Dios nos dio, nuestro cuerpo. Y luego dice que no nos engañemos. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno, vemos que en este tiempo todo lo que se le llama sabiduría, desarrollo, ¿cierto? No necesariamente está en armonía con la ley de Dios. Los desarrollos tecnológicos, los desarrollos industriales, lo que se le llama hoy día la medicina, ¿cierto? No necesariamente está en armonía los principios de Dios. No necesariamente favorece al templo de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro punto de comparación? ¿Cuál es nuestro punto de guía, de dirección? Es volvernos humildes a la presencia del Señor, no creernos sabios, sino sentirnos insensatos, incapaces, porque el Señor no le gusta el orgullo, ¿cierto? El Señor no le agrada una actitud de autosuficiencia. Lo que quiere Dios es que nos sintamos que somos ignorantes, para que el Señor sea quien nos pueda volver a implantar en nuestra mente las ideas que son de Dios, hacernos renacer nuestro pensamiento para que comprenda la verdad de Dios, para que en nuestra forma de vivir, de pensar, no lo hagamos por nuestras propias avenidas del alma, por lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, nos hace sentir bien, sino que no estemos en el fondo enfocados en eso. Y esa es la lucha grande que tiene el ser humano, ¿cierto? La lucha contra sí mismo. ¿Por qué entonces Dios nos manda a cuidar el cuerpo? ¿Por qué nos pide cuidar este templo? Hay una razón poderosa, muy interesante, muy importante. La más importante es la que aparece en 1 Corintios 3:20. Sí. Porque habéis sido comprados por precio. Perdón, ahí puse mal la cita, es 6:20, sí. También hace la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuevamente hace en el versículo 19, 1 Corintios 6:19. Dice que el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y luego dice, ¿por qué debemos cuidar este templo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio pagado por nosotros? La sangre preciosa de Cristo. Lo más preciado que puede existir, la sangre de Dios mismo,
se vertió por amor a nosotros. Tenemos un valor que lo da el haber sido comprado por precio. Por lo tanto, si entendemos que no somos ya nuestros porque Cristo nos compró en la redención, ¿cierto? En la cruz del Calvario, podemos entender que es muy necesario que cuidemos nuestro ser, nuestra persona completa. ¿Y por qué es importante? Nosotros somos la casa, ¿cierto? ¿Y por qué es importante cuidar el cuerpo? Ustedes podrán decir, pero ¿qué importa que yo no cuide tanto mi cuerpo? ¿Qué importa que no practique tanto, que no sea tan fanático, ¿cierto? Pero resulta que nuestro cerebro necesita que fluya sangre pura, que se pueda fabricar sangre pura. ¿Y dónde se fabrica la sangre? En los huesos, ¿cierto? Pero para que la sangre fluya pura es necesario que haya una buena digestión, porque la digestión es la que provee al cuerpo los nutrientes. Si la digestión de los alimentos es perezosa, no es buena, está tóxica, ¿qué va a pasar? Eso va a pasar por las paredes del intestino hacia la sangre y la sangre no va a fluir pura. Y para que haya una mente pura, tiene que haber un cerebro desinflamado. Y para que haya un cerebro desinflamado, tiene que llegar a él un torrente sanguíneo cargado de los nutrientes que vienen de lo que nosotros comemos, ¿verdad? Pero ¿qué influye en nuestra digestión? Influye en todos los hábitos. La digestión no solamente se vuelve mala por lo que comemos directamente, también por lo que pensamos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso en un tema de la tarde. Hay un párrafo muy importante para este tiempo. Dice que la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. O sea, son dos fines. Aminorar el sufrimiento en el mundo, claramente sabemos, ¿cierto?, que el mundo hoy día sufre muchísimo de problemas de salud, en todas partes. Entonces, la Reforma Pro Salud fue dada como un mensaje especial para este tiempo, desde que empezó el tiempo del fin, ¿cierto?, para que contribuyamos a que baje ese sufrimiento, a enseñarle a la gente a vivir mejor. Pero también es un medio por el cual Dios usa para purificar a la iglesia, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo purifica? Porque a través de la Reforma Pro Salud empezamos a renovar nuestro cuerpo, nuestra mente, todas nuestras células renacen cuando empezamos a cuidarnos, ¿cierto? Leíamos ayer que todos estamos enfermos de la cabeza a los pies. Todos somos podrida llaga, ¿verdad? Estamos enfermos, nacemos con la propensión al mal, a la transgresión, con órganos dañados, herencia, ¿cierto? Con tendencia a ciertas enfermedades. Pero Dios, por eso dio la Reforma Pro Salud, para frenar ese sufrimiento, esa enfermedad y ayudarnos a ser purificados, tener mentes claras. Si el cerebro está inflamado, no puede pensar bien. Pero si el cerebro está desinflamado, puede tener más percepción espiritual. Puede recibir mejor los mensajes espirituales. Dice en el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Pero especialmente el tercer ángel, en Apocalipsis 14, ¿qué dice versículo 9? A ver si alguien lo puede leer fuerte, por favor. Con buena voz. Amén. Léalo de nuevo con micrófono si es posible, por favor, para que se escuche la transmisión. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. ¿Qué sigue después? El 11 y 12.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, amén. Entonces, vemos aquí que se da este mensaje para el último tiempo, es el último mensaje, ¿cierto?, de los ángeles. Luego hablan del cuarto ángel, que sería como la unión de los tres mensajes, ¿cierto? Pero dice que aquel que se somete a adorar a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. La bestia y su imagen es todo el sistema de transgresión a la ley de Dios. Es todo el sistema que se opone a la ley de Dios y que va a tomar más fuerza y que ya está tomando fuerza en este último tiempo, ¿cierto? Y ese grupo que no se somete a la ley de Dios, que prefiere las comodidades de este mundo, que prefiere seguir marcando el paso, ¿cierto? Sin entregar una entrega total al Señor, ¿qué va a pasar con este grupo? Beberá del vino de la ira de Dios. Es una advertencia muy tremenda. Esta es la más tremenda advertencia que aparece en la Biblia. Dice que ya sobrepasa la copa de la ira de Dios, ¿cierto? Y va a ser atormentado en fuego y azufre. ¿Ustedes creen que el mundo, que la gente que escucha, tal vez hay gente que no conoce mucho de la Biblia, no merece saber este mensaje? ¿No merece conocer a lo que se está exponiendo por no decidir por algo que es bueno para su propia vida, que es conocer a Cristo, conocer su evangelio? Porque aquí tenemos un conflicto, ayer hablábamos, ¿cierto? Un conflicto entre dos poderes, un poder destructor que es el poder satánico de sus huestes, que son muchas huestes, queriendo siempre dañarnos, y otro poder que es Dios queriendo siempre rescatarnos y salvarnos. Pero ya cuando habla de la ira de Dios es porque este grupo de personas que adora a la bestia es porque de frente le entregó la voluntad a Satanás. Y ya tuvo su oportunidad de arrepentimiento y no lo hizo. Y está lleno de maldad en su corazón, por lo tanto ya no va a decidir por Cristo. Prefiere la comodidad de este mundo, prefiere todo lo que el mundo nos ofrece, que es un engaño satánico, que es algo atractivo, que es algo que nos tiene adormecidos. Dios quiere que despertemos de ese estado. ¿Saben? En el año 1844 se cumplió una profecía, ¿cierto? La profecía de las 2300 tarde y mañana, que aparece en el libro de Daniel, ¿cierto? Y que Dios le dice, sella el libro hasta que sea el fin de los tiempos. Y esa profecía ya se cumplió y pasó Cristo en el santuario celestial a ministrar en el lugar, desde el lugar santo a ministrar el lugar santísimo. Al cesar el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasar al santísimo ante el arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje al mundo. O sea, ¿cuándo comienza el mensaje del tercer ángel de cumplimiento? Ya hace más de 100 años, desde el año 1844, 22 de octubre de 1844, según los cálculos proféticos, ¿verdad? Llevaba el ángel, este tercer ángel, que sale, ¿cierto?, en ese momento, en la mano un pergamino, y al descender poderosa y majestuosamente a la tierra, proclamaba una terrible amonestación. ¿Qué tenemos entonces? Un mensaje y un pergamino. ¿Y qué es lo que leímos nosotros en Apocalipsis? El pergamino, porque dice que ahí están las más terribles amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. O sea, eso que acabamos de leer es algo que nunca se ha amenazado así a la humanidad, que Cristo ya no puede, Dios no puede ya sostener esa rebelión del ser humano ya entregado a los poderes satánicos. Y hoy día vemos que en el mundo de los poderosos del mundo, de los famosos del mundo, de los artistas, de los músicos, de los deportistas, de todos los que dirigen el mundo, de los políticos, lo que predomina es deliberadamente una entrega a los poderes satánicos, donde se hacen pactos con el diablo para poder tener fama y gloria. Y eso no es secreto, ustedes pueden mirar documentales que hay. Existe un documental que se llama Verdad Victoriosa, un canal donde muestra un documental que se llama, el número 10 de los videos, se llama La Sinagoga de Satanás. Ustedes pueden buscarlo. Y ahí muestra cómo todo el mundo artístico, todo Hollywood, las películas, Disney, todo lo que nos gusta, ¿cierto?, del ser humano, que le gusta, se entretiene, la música, todo eso no es nada más ni nada menos que el poder de Satanás entregado al hombre, deslumbrando a la humanidad con cosas hermosas, deslumbrando a la humanidad, engañando, igual como cuando la serpiente
hermosa que era en el tiempo de Adán y Eva, ¿cierto? En el Edén, engaña a la mujer. Y Satanás sigue usando el mismo método hoy para tenernos adormecidos. Y ese adormecimiento va a hacer que el ser humano decida por Satanás finalmente. Se pierda, ¿cierto? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere rescatar a la humanidad del engaño satánico. Y quiere que nosotros prediquemos este mensaje, esta advertencia y el mensaje. Ya vamos a ver cuál es el mensaje. ¿Qué objetivo tiene este mensaje del tercer ángel? Tenía por objeto que el mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, representándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaban. Esto todavía no lo hemos vivido, todavía no hemos llegado a ese momento, ni tenemos idea de cómo se viene de duro todo ese tiempo. Dijo el ángel, habrán de combatir porfiadamente contra la bestia y su imagen. ¿Quién es? El pueblo de Dios, ¿cierto? El que se mantenga fiel. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes. Aunque vean sus vidas expuestas al peligro de muerte, deben permanecer firmes a la verdad. Eso dice el Señor, nos advierte. El pueblo de Dios que permanezca firme, pero va a venir una hora de angustia tremenda. Y lo que quiere Dios es poner en guardia a todos los que se dicen ser cristianos, creer en Dios, creer en la Biblia, temer a Dios, ¿cierto? Varios me han escrito, dice aquí este mensaje, preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. O sea, tenemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje entonces? Justificación por la fe. Ese es el mensaje. ¿Cuál es la advertencia del pergamino? La advertencia de Apocalipsis 14 que leímos delante. Es un mensaje que va acompañado de una advertencia. Pero el mensaje de justificación por la fe no es propiamente tal la advertencia. O sea, no es que Dios quiera andar puro asustando al mundo. Pero la advertencia va porque si no se entiende el mensaje, la advertencia se cumple. Y ese mensaje es la justificación por la fe. Y ese es el mensaje que debemos estudiar. Un mensaje especial que Dios dio al pueblo de Dios, que lo dio especialmente en el año 1888, ¿cierto? A los pastores Waggoner y Jones. Pero que hoy día no se comprende ese mensaje en el pueblo de Dios. No se entiende. No lo comprendemos plenamente. Y yo quisiera entenderlo plenamente, pero recién estamos en atisbos de entenderlo. El mensaje de justificación por la fe es definido en los escritos de la profeta Elena de White como la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que no está en su poder hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nada, están preparados para ser revestidos de la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios durante todo el día, al sostenerlos se transforma a la misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelarle al hombre cuál es su propia naturaleza real, que en sí mismo no vale nada. Es un mensaje tremendamente profundo porque lo define como una obra que Dios puede hacer en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros, nuestra propia gloria, nuestro propio orgullo, nuestro propio yo, nuestra propia exaltación, todo lo que nos gusta, todo lo que nos atrae a la distracción, no necesariamente hacia el mal, incluso hacia la distracción nomás, eso muere por la gloria de Dios, por la palabra de Dios, muere en el polvo, o sea, cae al piso nuestro orgullo. Ya no importa que nos hagan daño, ya no importa que nos humillen, ya no importa que nos traicionen, no importa, porque mi gloria no vale nada. Por lo tanto, Dios vale en mí. Si me tienen que maltratar por seguir a Cristo, que me maltraten. Si tengo que renunciar a mis posesiones materiales por Cristo, que me renuncie. Si tengo que dejar de ser lo que yo me creo de bien, de bonito, de atractivo, de bueno, de sabio, que muera en el polvo, ¿cierto? Porque el hombre debe mirar a sí mismo que vale nada, nada, ¿cierto? Eso quiere el Señor, que valgamos nada, que nos sintamos que necesitamos de la justicia de Cristo, que nuestra vestidura es un trapo de inmundicia, es un vestido rojo, ¿cierto? Carmesí, ¿qué dice? Los salmos dicen que no valen con nada, necesito los vestidos blancos, ¿cierto? La justicia de Cristo, que es el único que nos puede revestir, porque Cristo fue el único que venció el pecado, el único que ha vencido y que nos dé su carácter. Y nuestro carácter debe morir, debe ser abatido en el polvo para que el carácter de Cristo valga, ¿cierto? Para que
tengamos absoluta reverencia en la presencia de Cristo, para que nosotros tengamos temor de la presencia de Cristo y en su misión plena. Dice aquí que cuando nosotros llegamos a ese punto de entrega a Cristo, de nuestra vida brota una continua alabanza y exaltación. Debemos preguntarnos, mi vida está en continua alabanza y exaltación a Dios? ¿Mi mente está en esos pensamientos? ¿O en qué estoy? Casi siempre estamos centrados más en nosotros mismos, en si yo estoy bien, si yo estoy mal, si tengo o no tengo, si estoy cansado, si estoy con fuerza. Pero Jesús no pensaba así cuando estaba en la tierra. Él entregaba todo a su Padre. Necesitamos que Dios nos revele cuál es nuestra naturaleza real, que es nada, ¿cierto? Para que su propia naturaleza pueda regenerar nuestro ser completo. Acá dice otro párrafo: ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Podemos decir de boca, me humillo ante ti, Señor, con humildad te pido esto, ¿cierto? A veces lo decimos, pero a veces lo hablamos de la boca hacia afuera. Y mientras se habla Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás está henchido de la presunción de su humildad superior y justicia exaltada, ¿cierto? Cuando decimos, yo soy humilde ante Dios, me humillo ante Dios, muchas veces ese solo hecho de creernos humildes ya nos hace orgullosos, ¿verdad? Necesitamos realmente que Dios nos revista de su carácter para que lo que hablemos no sean nuestras palabras, nuestras ideas, sino que sean las que Cristo quiere poner en nosotros, para que no nos sintamos superiores al que a lo mejor está deliberadamente en el pecado. Yo porque vengo aquí a una iglesia o porque hago un ministerio me voy a sentir superior, pero no es así. Necesitamos que Dios exalte su justicia. ¿Saben? No es tan solo al principio de la vida cristiana cuando se debe hacer la renuncia, ¿cierto?, a sí mismo. Siempre cuando se da el evangelio a nuevas personas se le dice hay que renunciar, ¿cierto? Renunciar al yo. Pero dice que esta renuncia hay que renovarla a cada paso que damos hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros. Por tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado, una humillación del alma ante Dios. Es algo muy personal. Yo puedo familiarmente tener un culto, ¿cierto? Reunirme con mi familia, pero Dios quiere que yo en forma individual lo haga. Y no importa la edad, aquí no estamos hablando solo de adultos, porque hay personas, niños que creen que la religión es para los adultos, para los mayores, ya que no tienen nada más que hacer, que ya no tienen más proyección, que ya no tienen toda la juventud encima, ¿cierto? Pero no es así. Dios quiere que desde que somos niños, jovencitos, adolescentes, entreguemos el corazón a Cristo con completa entrega, con completa renuncia. Dice aquí que se necesita una continua aspiración del corazón a Dios y una constante y fervorosa confesión del pecado y una humillación del alma ante Dios. Solo ante Dios, ¿cierto? Dios y yo, en la madrugada, en la mañana, cuando está más, la mente está más despejada, ¿cierto? Cuando hay una percepción espiritual mayor, a primera hora del día, cuando todavía no estamos abrumados por todos los quehaceres del día, antes que empiece nuestra rutina. Nos rodean peligros y no nos hallamos seguros, sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a nuestro poderoso libertador. En la medida que hay peligros, hay problemas, ¿ahí acaso no nos acordamos del Señor? Pero Dios no quiere que solo nos acordemos en esas circunstancias. Debemos apartarnos de un sinnúmero de temas que llaman nuestra atención. ¿Qué temas podrían ser esos, por ejemplo? A ver, los niños, los jóvenes, si me colaboran. ¿Qué temas nos llaman la atención y que nos distraen, que nos gusta, que nos atraen? La comida, ¿cierto? ¿Qué más? La moda, ¿cierto? ¿Qué más? El TikTok, ¿verdad? Niños, ¿qué más? ¿Qué más nos gusta, que nos atrae? ¿Que es atractivo? El partido, ¿cierto? De fútbol. Y tantas cosas, la música, ¿cierto? El cine, y todas estas aplicaciones, ¿cierto? De películas que están, pero muy económicas, están a la orden de un clic para que las tengamos en los equipos, ¿cierto? Celulares, Netflix, ¿cierto? Y todos los demás, Paramount, ¿cierto? Todos ellos.
pero dice que debemos apartarnos, ese es el llamado, apártense de esos temas que llaman nuestra atención, porque hay asuntos que consumen tiempo y despiertan deseos de saber, incluso hasta cosas buenas, ¿eh? No solamente cosas malas, por ejemplo, el conocimiento, el saber de letras, de arte, de esto, de lo otro, acaparan nuestro tiempo, pero que acaban en la nada. Los más altos intereses requieren la estricta atención y energía que suelen dedicarse tantas veces a cosas relativamente insignificantes. ¿Por qué dice relativamente insignificantes? Porque en el fondo no es que sean totalmente insignificantes, ¿cierto? Por ejemplo, el estudio, la universidad. Cuando estás en la universidad te consume mucho tiempo de estudio. Pero no necesariamente toda nuestra vida debe ser eso. Y cuando uno pasa por una carrera media difícil, en mi caso personal yo estudié una carrera bastante compleja. Entonces cuando uno está ahí, tiene tanto que hacer, trabajos, que te consume el tiempo. Y a Dios que le das así un pedacito, ¿cierto? Entonces todo lo que te aparta, el mismo trabajo, si es muy extenuante, si es muy estresante, si te consume demasiado tiempo, no te deja servir a Dios, no nos deja llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, porque estamos centrados en el día a día, ¿cierto? Mientras estamos ahí, por un bienestar temporal, estamos perdiendo lo más precioso, que es la vida eterna. Y para los que somos padres, Dios nos va a pedir cuenta si nosotros nuestro tiempo lo estamos dedicando a la salvación de nuestros hijos o a qué lo estamos dedicando. Es algo muy tremendo esto. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. ¿Cuál es esa forma? Dice, debemos contemplar a Cristo. Es la ignorancia de su vida y su carácter la que induce a los hombres a exaltarse en justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos, tal cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Cristo. Ese es nuestro margen, ese es nuestro punto de apoyo, es en quien podemos recibir una transformación, porque yo puedo decir, ¿cómo lucho con esto? Tengo esta lucha, me gusta esto, y no puedo dejar, porque lo trato de dejar y lo dejo unos días y ya vuelvo, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros, en vez de centrarnos en el problema mismo, que está bien tenerlo en conciencia y dar pasos de fe, ¿cierto? Buscando no complacernos a nosotros mismos, sino que a lo mejor tener que pasar momentos de incomodidad, de negarnos y que no nos agrade, que no nos guste negarnos. Pero ¿qué quiere el Señor? Principalmente que adquiramos el poder que nos puede dar en la contemplación de la vida de Cristo. Tenemos la Biblia, donde aparece su vida, ¿cierto? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también tenemos libros adicionales con mucha revelación de la vida de Cristo, como son el libro El deseo de toda la gente, Palabra de vidas del gran maestro, la historia de la redención, el camino a Cristo, ¿cierto? Libros que para quienes escuchan esta programación a través de Verdades TV, ¿cierto? Pueden escribir al canal para que se le haga llegar alguno de ellos, alguno de este material. Existe el material hoy día también en PDFs, descargable en la web, ¿cierto? En varias partes o en línea. O sea, si queremos saber de Jesús no hay excusa. Está la Biblia, están estos libros que mencioné. Y el Señor quiere que nosotros estemos en una continua comunión, orando y contemplando a Cristo, entendiendo cómo era el carácter de Cristo, cómo Él vivió desde que nació hasta que murió, hasta que ascendió al cielo. Luego viene el libro Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Tanto en la Biblia como el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, que entregan una cantidad enorme de información y de conocimiento para que nosotros no lo leamos como un libro cualquiera, sino que con la presencia del Espíritu dirigiéndonos en el estudio podamos asimilar y ser permeados, que nuestro corazón duro sea permeado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Hoy día, viviendo en ciudades grandes como esta, como Guadalajara, es bien difícil llevar a cabo esta conducta que tenía Cristo. Por eso hay que apartarse, hay que salir de las ciudades, hay que tratar de ponerse en las manos de Dios. Quizás yo digo, no tengo el recurso, pero Dios es el dueño de las riquezas del mundo. Y si Él conoce mi corazón que está disponible a salir de la ciudad, Dios va a hacer
cómo salir, te va a dar cómo salir. Porque ahí, en los lugares de la naturaleza, es donde Dios puede con más poder hablarnos, porque la propia naturaleza habla del amor de Dios, revela el amor de Dios. Y además el buscar a Dios en ese medio es una forma totalmente distinta que hacerlo en la ciudad con el ruido, con la distracción, ¿cierto? Con la incomodidad que genera el hacinamiento. Y aquí está el secreto. Jesús se apartaba hacia los montes, se apartaba en las tardes, después que se ponía el sol. Él se apartaba a orar antes de dormir. Se apartaba en la madrugada a tempranas horas. En el curso de su ministerio, Jesús vivió mucho al aire libre. Allí dio buena parte de sus enseñanzas mientras viajaba a pie de poblado en poblado para instruir a sus discípulos. Huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo. Eso está escrito, no estoy inventándolo aquí. Así vivía Jesús y él es nuestro ejemplo. Que estaba, dice, esta tranquilidad más en armonía con las lecciones de sencillez, fe y abnegación que quería darles. Él se iba a llenar de la presencia de Cristo en la naturaleza. Bajo los árboles de la falda del monte, a poca distancia del mar de Galilea, llamó a los 12 al apostolado y pronunció el sermón del monte. Y sabemos que hoy día las ciudades han crecido mucho más, casi que se meten a los campos, ¿cierto? Por eso que el Señor nos hace llamado de tratar de buscar lugares retraídos para salir y estar en comunión. Pero aún si no hemos salido y todavía estamos luchando en la ciudad, hay que buscar las horas de quietud de la madrugada para velar, para buscar la palabra de Dios. Hay que buscar un parque tal vez, algo que pueda estar más verde, ¿cierto? Ir encomendados a Cristo con la Biblia, ¿cierto? Con algún libro de los que les mencioné tal vez, ir a leer un párrafo meditado, no leer así como de pe a pa sin entender, sino que lo que quiere Dios es meditar, subrayar, ¿cierto? Destacar, repasar, eso quiere el Señor que hagamos. En una vida dedicada por completo a hacer el bien a los demás, el Salvador, Jesús, creía necesario dejar a veces su incesante actividad y el contacto con las necesidades humanas para buscar retiro y comunión no interrumpida con su Padre. Al marcharse la muchedumbre que le había seguido, se fue al monte, ¿ven? Lo hacía en la tarde, cuando ya se oscurecía. Y allí, a solas con Dios, derramó su alma en oración por aquellos dolientes, pecaminosos y necesitados. Si queremos trabajar para el Maestro, para Cristo, y queremos dar el mensaje, necesitamos más comunión, más entrega, más orar por el necesitado. No tengo poder por mí mismo para llegar a nadie, para traspasar un solo corazón con un mensaje. Solamente de estar en plena comunión con Cristo, orando, nos va a capacitar. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero yo no tengo esa habilidad de pararme en un púlpito y hablar. No tengo esa habilidad a lo mejor de, como lo hace Gediael, ¿cierto? De hablar en una radio, de hablar bonito, de saber locución, que lo hace a la radio, ¿cierto? Abierta. No tengo esa capacidad, no tengo ese don. Pero sí puedes tener el don de acudir a un necesitado, de ayudar a una persona. Ya vamos a ver cómo trabajaba el método de Cristo. Vemos que las principales doctrinas que conforman el mensaje final para este tiempo del fin son el sábado, el santuario y el verdadero estado de los muertos. Son tres doctrinas importantísimas y que no están difundidas en el mundo cristiano hoy día, ¿cierto? No están muy difundidas. Cierto grupo de cristianos guardan el sábado, y la gran mayoría de los cristianos guarda otro día que no es el día correcto de Dios, el domingo, ¿cierto? Influenciado por la mezcla de mentira con verdad que se inició cuando el emperador Constantino quiso afiatarse con los cristianos, ¿cierto? Dejar de perseguir cristianos, y Satanás usó ese método que es un método propio de Satanás, ¿cierto? De mezclar la mentira con la verdad. Y esa idea de adoración en domingo por siglos de siglos fue pasando de generación en generación, desde el catolicismo al protestantismo incluso, ¿cierto? Pero vemos que el Señor, en la Biblia es clara y dice que el verdadero día de reposo es el sábado. Desde la creación del mundo, Dios mismo descansó en sábado. Y es un día de reencuentro, ¿cierto? Es un día donde viene Cristo especialmente a la tierra a derramar su espíritu, donde Cristo quiere que recordemos quién es nuestro creador, donde lo reconocemos que somos nosotros sus criaturas. El santuario es un mensaje que también tenía su importancia en el tiempo de Israel, ¿cierto? Donde se hizo un santuario terrenal, pero tenemos el mensaje del santuario celestial. Y necesitamos comprender a la luz de la Biblia qué significa cada parte de ese mensaje, ¿cierto? Porque es un mensaje que refleja todo el mensaje de la justificación por la fe.
Tenemos que el verdadero estado de los muertos también es una confusión que hoy día tienen los que se dicen cristianos, ¿cierto? Donde el diablo metió la inmortalidad del alma, que es el mensaje que viene desde el engaño de Edén, ¿cierto? Donde le dice a Eva, no morirás, y hoy día te dice lo mismo, no morirás, o sea, solo cambias de estado, no mueres, no duermes, pasas a ser un alma ahí, ¿cierto? Viviente que está ahí disponible para tus seres queridos, a la cual le puedes llevar una oración, ¿cierto? Se te muere la abuelita y tú le llevas una oración a tu abuelita, le enciendes velitas, ¿cierto? Pero resulta que esa abuelita, dice la Biblia, que duerme hasta que Cristo venga, y si murió en Cristo va a ser resucitada. Y ella ya no sabe más de nada, ¿cierto? Que dice, su espíritu feneció ya no tiene parte de lo que pasa en este mundo. Esas son las 3 doctrinas principales que conforman este mensaje final. Son doctrinas que hay que darlas al mundo. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo, del 4º mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me fue mostrado, dice acá la profeta, que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Pero con especial atención, ¿qué obra? La reforma pro salud. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿por qué yo tengo que predicar la reforma pro salud si quiero predicar el estado de los muertos, si quiero predicar el santuario? ¿Por qué? Bueno, la reforma pro salud está en todas las doctrinas. De hecho, el reposo es parte de la reforma pro salud y el descanso en el día sábado es reposo, ¿cierto? Descansar. Y hay otras reformas más que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, que reformemos la salud, que lo dio en 1863, que reformemos la vestimenta, que es un mensaje que lo dio en 1867, que reformemos la educación, ¿cierto? Porque la educación sufrió un embate del enemigo muy planificado a través de los concilios jesuitas, donde planificaron permear toda la educación del mundo a través de las escuelas jesuitas, porque ellos se dieron cuenta que la reforma protestante era muy poderosa y avanzaba muy rápido. Entonces planeó el diablo, con sus concilios satánicos, inspirar a los jesuitas para que ellos dijeran, ¿cómo podemos devolverle el poder al papado? Tenemos que adoctrinar a los hijos de los protestantes. Y hoy día nuestros propios hijos están siendo adoctrinados por la educación jesuita, por el modelo jesuita de educación, que es el modelo que rige todo el mundo. No es el modelo que solamente rige a las escuelas católicas, rige todo el mundo. El modelo en el cual el niño pasa largas horas sentado, recibiendo puro conocimiento, sin moverse, sin hacer cosas prácticas, sin servir a otro, creciendo en un egoísmo, donde se le infla el yo, que tienes que ser el primer lugar, la medalla, ¿cierto? Y aquel que queda cuarto, queda tercero y se queda mirando nomás triste, ¿cierto? Solamente un poquito más inteligente, ese vale y el otro no vale nada. El otro, ay, démosle el premio al esfuerzo, pero ese se siente perdedor. Hacer sentir ganadores a uno, perdedores a otro. Es una doctrina satánica. El hecho de la competitividad, ¿cierto? Eso es lo satánico y es lo que predomina el mundo. Y ese es el método de la educación de Satanás. Necesitamos reformar el método de la verdadera educación cuando contemplamos la vida de Cristo, la vida de los patriarcas, cómo fueron educados ellos por sus padres, que los hizo ser firmes en la hora de la prueba, a Daniel, a José, ¿cierto? A Jesús, que vencieron por haber tenido una educación distinta, dada en su casa, ¿cierto? Por sus padres. Los puestos de avanzada, que son lugares donde Dios nos pide que entreguemos el mensaje, que apliquemos todo esto, la reforma educativa, la reforma industrial, ¿cierto? La reforma de la salud, todo eso para ayudar al prójimo. Puestos de avanzadas que dice la palabra de Dios que deben ser instalados fuera de las ciudades. La reforma industrial también fue dada porque como contrarreforma a la reforma que hizo el diablo. ¿Cuál es la reforma del diablo? La industria alimentaria, pero para enfermar a las personas. ¿Y qué nos dice Dios? Que debemos hacer una industria que elabore alimentos que sanen a las personas, productos que sanen a las personas. Eso quiere Dios. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel, dice la sierva de Dios, ¿cierto? Ya lo leímos esto. Y que como pueblo está estrechamente relacionada como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Y dice, vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Nosotros estamos en este avance, estamos en este movimiento. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy en este movimiento o me falta todavía? Me falta para estar en el movimiento. Tengo que unirme a este movimiento porque es parte del pueblo de Dios.
Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. En todo momento está ligando. Reforma Pro Salud te va a ayudar a predicar este mensaje. Reforma Pro Salud te va a ayudar a estar preparados para el fuerte clamor. No solamente porque abre la mente de uno al comer sano, al fabricar sangre pura, también porque ese mensaje llega a corazones duros, corazones que no quieren escuchar las otras doctrinas, pero sí están enfermos y cuando necesitan una ayuda porque están desahuciados, porque nadie le puede dar una ayuda, ya ni en el hospital los reciben, si tú le vas a dar una pequeña esperanza, esa persona te abre el corazón. Para la gloria de Dios, para que lo vea su familia y crea. Tienen una obra que hacer, nos dice Dios a nosotros. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismo que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. O sea, se está diciendo a la sierva de Dios que la obra la tenemos que hacer nosotros, no Dios por nosotros. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran, dice. Es una obra individual, no es necesariamente colectiva, es mía. Uno no puede hacerla por otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La glotonería es el pecado prevaleciente en esta era. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilidades morales, hasta un grado que las sagradas escrituras y las altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Las propensiones inferiores han dominado a hombres y mujeres. Esta es nuestra condición, y no solamente del mundo que está afuera, también nuestra. Nuestro apetito y pasiones nos han pervertido a tal punto que nos cuesta entender la palabra. Tenemos que hacer esa obra en favor de nosotros mismos y del prójimo, en forma individual. En armonía con esto se da la orden: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa preocuparme? ¿Esforzarme por mí mismo? No, es entregar mi corazón humillado a Cristo para que Cristo ponga en mí el querer como el hacer. Eso es ocuparme de la salvación. Dios no nos manda a temer que Él dejará de cumplir sus promesas. A veces hay gente que dice, no, ya va a llegar un momento que vamos a sufrir tanto y solamente predica miedo. Pero no es solo eso, dice. No hay que temer que se dejará de cumplir sus promesas o que se cansará su paciencia o que llegará a faltar su compasión. Temed, y esto es lo que tenemos que tener temor, oídos abiertos a este mensaje, temed que vuestra voluntad no sea mantenida sujeta a la de Cristo. Que vuestros rasgos de carácter hereditarios y cultivados rijan vuestra vida. ¿Acaso no tenemos lucha con el carácter? Pero temed que eso nos rija. Temed que nuestra voluntad no la sujetemos a Cristo, que sigamos nuestra propia voluntad. Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Temed que el yo se interponga entre vuestra alma y el gran artífice. Temed que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza. Temed retirar vuestra mano de Cristo e intentar recorrer el camino de la vida sin su presencia constante. Este párrafo deberíamos aprenderlo de memoria. Palabra de vida del gran maestro. Dios nos dice, nuestro temor debe ser dejar de depender de Jesús, dejar de confiar en Él y creernos que por nosotros mismos podemos, que es la lucha diaria del ser humano. Necesitamos realizar cambios decididos. Es tiempo que humillemos nuestro orgullo, nuestros corazones obstinados y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Como pueblo debemos humillar nuestros corazones delante de Dios, porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestra práctica. Y así somos. ¿Cuántas veces no somos inconsecuentes? ¿Cuántas veces fallamos? Por lo tanto, debemos humillar el corazón para que esas cicatrices sean atenuadas por el Espíritu Santo. Debemos humillarnos para que podamos buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado.
La noche está por llegar. Así estamos en este tiempo. Se ven los juicios de Dios, tanto en tierra como por mar. No se nos otorgará un segundo tiempo de gracia. No vamos a tener un segundo tiempo. Estamos viviendo todavía el tiempo de gracia, pero no va a haber un segundo tiempo de gracia. Esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. ¿Cuáles serían esos movimientos? Seguir complaciendo yo, ¿cierto? Seguir distraídos. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida futura. El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva y no por lo que se enseña desde el púlpito. Desde el púlpito, el ministro, el predicador, anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia es la que demuestra su poder. Y por eso que nuestro carácter es el que refleja realmente el poder de Cristo. ¿Y cómo vamos a formar un carácter rápido si todavía lo tenemos tan defectuoso? Tenemos que apurarnos porque el tiempo es necesario para formar un carácter. No se va a formar de un día para el otro. ¿Ya? Por más que Cristo actúe, pero no es instantáneo, no es una obra así instantánea. Necesita un tiempo. Los discípulos que tenían problemas de carácter necesitaron por lo menos 50 días para prepararse, ¿cierto? Por lo menos. O sea, fueron 40 días que estuvieron con Cristo cuando Él, antes que ascendiera al cielo, y 10 días que estuvieron en oración, ayuno y entrega completa para que fuese derramado el Espíritu Santo. Y ese tiempo de preparación, tal cual lo tuvieron los discípulos, necesitamos nosotros como discípulos de ahora, del tiempo del fin. Esa misma entrega, esa misma devoción. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. ¿Cuál era el método de Cristo? Ya lo vamos a estudiar. El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. ¿Cómo trabajaba Cristo? Aquí está, debería haber destacado este párrafo. Manifestó simpatía por los desanimados. ¿Cómo somos nosotros? ¿Manifestamos simpatía por los desanimados? ¿Andamos pendientes de ir a animar a los desanimados, a los abuelitos, a los pobres, a los niños, a los solos? ¿Es nuestra vida eso? Él se dedicaba a eso. Los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. A eso iba el Salvador. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó. Por sus palabras llenas de amor y mediante sus actos de bondad. Así trabajaba Cristo. Ese era su método. Y dice ahí destacado arriba, no se puede mejorar este método. No hay otro. Es el método de Cristo para dar el evangelio. Es el mejor, digamos. No es el único. Todavía tenemos otros ministerios. ¿Ya? Pero ya vamos a ver respecto a eso. Dice el Señor nos promete, si nos creemos que no podemos, somos humildes, ¿cierto? Nos humillamos. ¿Qué dice el Señor en Joel 2:28? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero eso que dice después de esto, ¿a qué se refiere con esto? No puse el párrafo, pero dice aquí en Joel, anteriormente a este versículo 28, dice en Joel 2:12 y 13, dice, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, dice, ¿cierto? Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué está diciendo aquí el mensaje entonces? Para yo poder recibir este derramamiento del Espíritu Santo, tengo que primero hacer una humillación y convertir mi corazón. Después de esto va a derramar su Espíritu. Mucho prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más importancia, más atención a la reforma pro salud. Ahí está la clave. ¿Se fijan lo lindo que es este mensaje? Que me abre puertas. No es que ese mensaje sea el único importante. De hecho, sabemos que el que hay que dar es la justificación por la fe y la advertencia de Apocalipsis 14. Los mensajes de las doctrinas del santuario, del sábado y del estado de los muertos, ¿cierto? Pero las reformas nos habilitan, nos abren puertas y sobre todo la prosalud es una transversal, es una reforma transversal que nos abre puertas. Porque ¿acaso no se enferman los ricos? ¿No se enferman los famosos? ¿No se enferman los que tienen poder? Se enferman. ¿No se enferman los pobres? También se enferman. ¿Se enferman los niños? Sí se enferman, los ancianos también. Por lo tanto, es totalmente transversal. Afecta a todo tipo de personas, de todo tipo de situación económica y de
edades, ¿cierto? Por lo tanto, hay que darle atención a este mensaje. Enseñad al pueblo de Dios que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Entonces debe haber una preparación para cooperar con Dios. Debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud para los enfermos. Debemos usar los remedios que Dios proveyó a la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Ese es el mensaje, usar los verdaderos remedios de la naturaleza. Nuestra obra consiste en presentar a los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe, enseñarles a creer en el gran médico. No que yo me creo médico porque ahora sé cosas, ¿cierto? Se da un tratamiento y yo voy a ir y Dios mío te sana. No es así. Cristo es el sanador. Debemos echar manos de su promesa y orar por la manifestación de su poder. Junto con el mensaje de salud va la oración. Y le enseñamos a la persona que no conoce a Cristo a orar y depender de su mano restauradora. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo y únicamente participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Disculpen que tengo la garganta un poco, he hablado toda la semana, así que tengo la garganta bien afectada. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, esta corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros hacia la gente. Hubo lugares donde el propio Salvador no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Así estamos, aferrados débilmente, ¿cierto? Porque somos incrédulos, por la falta de fe. Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. No seamos nosotros mismos la piedra de tropiezo para que el mensaje final sea entregado. Aquellos que dejan que Cristo muera en sus corazones amarán a las almas por las cuales Él murió. Los que en verdad le aman tendrán un fervoroso anhelo de permitir que ese amor llegue a ser aceptado y comprendido entre los demás. Hermanos, necesitamos leer el libro del Ministerio de Curación. Ahí explica el método de Cristo, explica cómo orar por los enfermos, qué esperanzas darle y qué no, qué decirles y qué no. Como decía delante del hermano, no siempre el enfermo se sana, ¿cierto? Pero Dios nos dice que debemos ir y orar por el enfermo, presentarle al Salvador. Me entristece ver que tan pocos tienen interés de ayudar a los que viven en oscuridad, dice aquí la sierva de Dios. Que ningún creyente verdadero se conforme con vivir ociosamente en la viña del Maestro. Él nos anima constantemente, dice más abajo, como instrumentos humanos para realizar la obra del cielo en todo el mundo. Y nos hace una promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, son millones de millones las inteligencias celestiales, es decir, los ángeles, que son enviados como mensajeros para que se unan con las fuerzas humanas y la salvación de las almas. Si yo quiero trabajar para Cristo, tengo millones y millones de ángeles a mi disposición. Es cosa que yo ore y los pida conmigo. ¿Cómo se puede realizar el trabajo del Señor? ¿Cómo se podrá alcanzar esas almas que se pierden en la medianoche de las tinieblas? Tenemos que hacerle frente al prejuicio. Es difícil trabajar con una religión corrompida. Nos da esta vergüenza a veces decir que somos cristianos por el testimonio que muchas veces dan otros hermanos. O capaz que nosotros mismos somos ese mal testimonio que después tenemos esta vergüenza de dar el evangelio, ¿cierto? O hacemos que se avergüence la religión. Pero los mejores métodos de trabajo deben considerarse con oración. Y hay una forma en que muchas puertas se abrirán ante el misionero. Aprenda él a trabajar inteligentemente en favor de los enfermos. Como enfermero o enfermera, aprenda a tratar enfermedades como médico. Y si se mantiene lleno del Espíritu Santo, cuán vasto campo de servicio no se les presentará. Cristo es Salvador del mundo durante su ministerio terrenal. Los enfermos y los afligidos fueron el objeto especial de su compasión. Y cuando mandó a los 70 también les ordenó ir a sanar enfermos, ¿cierto? Y que se iba a abrir el camino para que las verdades llegaran a las almas. Primero debían atender la salud física para que se abriera el camino y la verdad llegará a sus almas. Hoy día vemos que queremos ganar almas para el Señor. ¿Por qué llegan poquitos? Porque hay dureza. Pero la reforma pro salud ablanda corazones. Es un método que debemos usarlo, añadirlo a los métodos que ya usamos, para que muchas personas lleguen a Cristo, para que muchas personas se sientan agradecidas del Señor. ¿Importancia de la reforma pro salud? Bueno, cuando la gente llega a interesarse en este tema,
A menudo está preparado el camino para la entrada de otras verdades. Se allana, se ablanda ese corazón. Si la gente ve que somos inteligentes con respecto a la salud, va a estar más lista a creer que somos ortodoxos en materia de doctrinas bíblicas. Esta obra lleva la firma del cielo. No voy a pasar ni hambre ni penuria si yo trabajo en la Reforma Pro Salud. Hasta medio de subsistencia me puede dar. Y además de eso, lleva la firma del cielo en el sentido espiritual, de que voy a ir con el Espíritu del Señor, por lo tanto hay una victoria asegurada. Abrirá la puerta para las entradas de otras verdades preciosas y hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. Todos. Aquí nadie queda fuera. Todos estamos dentro de esta posibilidad de ponernos a disposición. Dios le dio este mensaje en el hogar del hermano Hilliard, a Elena de White, desde el año 1863. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Cuántos años han pasado? 1863. Tenemos 150 años hasta el 2013, ¿cierto? Hasta ahora tenemos 161 años. Ya cumplimos porque fue el 6 de junio. 161 años de antigüedad esta reforma. Cuando el gran tema de la Reforma Pro Salud fue abierto delante de mí en visión, dice, vi que como pueblo debemos efectuar un movimiento de avance en estas obras y los hijos de Dios no están preparados para el clamor del tercer ángel. O sea, va junto. Para dar el clamor tengo que trabajar en la Reforma Pro Salud. Va junto. ¿Y por qué dice esto? Miren. Porque el Señor mandó a predicar y sanar enfermos, ¿cierto? En Mateo 10, 7 y 8. Dio el mandato, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste y dad de gracia. Miren, hermanos, muchas de las enfermedades mentales hoy día son demonios que atormentan a las personas. Cuando ayudamos a un enfermo en sus enfermedades de la mente, salen esos demonios y hay sanidad y hay fortaleza espiritual. El Salvador del mundo dedicó más tiempo y trabajo a sanar a los afligidos de sus enfermedades que a predicar. Cuando el Maestro venga, va a elogiar a los que han visitado enfermos y aliviado las necesidades de los afligidos. Nuestros predicadores que tienen experiencia en la predicación de la palabra deben aprender tratamientos sencillos también, ¿cierto? No solamente para los enfermeros y los médicos, para cualquier persona que quiera trabajar como obrero médico. Luego deben trabajar de una manera inteligente como evangelistas, médicos, misioneros. Eso es lo que debemos hacer. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Dios nos hace ese llamado en esta hora. Y dice algo muy importante que no quería que se me pasara el tiempo sin decirlo. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquí lo está hablando en Estados Unidos, escucha Kenneth, en Estados Unidos va a llegar un momento que las libertades religiosas no van a haber, no se va a poder predicar, va a haber una censura, ¿cierto? Y aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia, o sea, que guarden los 10 mandamientos, especialmente el día sábado, serán colocados en una posición desfavorable. El país se va a volver contra ellos, ¿cierto? Mientras tienen oportunidad, estas personas, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo va a ser así, pero allá va a empezar, ¿cierto? Allá fue escrito este mensaje. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto de las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Hay que estudiar el cuerpo humano, ¿cierto? Así que eso hay que hacer, Kenneth, para poder enfrentar ese problema que va a haber en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocer las enfermedades, sus curas, sus causas, prevención y cura, ¿cierto? ¿Saben? En aquellos que hagan esto, que estudien este mensaje de la salud, por todas partes se encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Deseo deciros, dice este mensaje, deseo deciros que pronto no habrá línea ministerial, sino solamente la obra médico-misionera. O sea, todas las líneas ministeriales no van a haber más. Lo que hoy día tenemos aquí, ¿cierto? La radio, esta predicación por las redes, el pastorado, ¿cierto? Incluso las publicaciones por libros, va a estar todo prohibido, ¿ya? Lo único que no se va a poder prohibir es que uno vaya y ayude a un enfermo y dé el mensaje. Esa línea va a seguir hasta la venida de Cristo, va a durar hasta el final.
Según la luz que me fue dada hace tanto tiempo ya, en el 1863, se me mostró que la intemperancia prevalecería en el mundo hasta un punto alarmante. Esa intemperancia es la que hace la necesidad de ayuda, ¿cierto? Y que cada miembro del pueblo de Dios debía asumir una posición elevada con respecto a la reforma de los hábitos y las prácticas. Cada miembro, no los que tienen, los que son de la onda de la reforma pro salud, ¿cierto? A veces uno va a iglesia y dicen, los pro salud así como un grupito aparte. No, es todo miembro, nadie está fuera de este mensaje. El Señor presentó delante de mí, dice acá Elena de White, un plan general. Y se me mostró, Dios le mostró a ella, que daría a sus hijos que observan los 10 mandamientos una reforma del mensaje del régimen alimenticio y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra iría en progreso. Hay progreso, hay más conocimiento, hoy día sí lo hay. Podemos aprender más cosas, más tratamientos, más dietas, más cosas para cada caso. Elena de White dice, yo doy un plan general, pero Dios a sus hijos sinceros le va a dar más conocimiento. Así que no debemos ser incrédulos a ello. Finalmente, recordar que no es solo alimentación. Recordar que la reforma pro salud incluye confianza en Dios primeramente, aire puro, buscar dónde ir a respirar aire puro, que va del mensaje de la salida de las ciudades, ¿cierto? Descanso tanto diario en los horarios que Dios diseña y no que el hombre hemos trastornado los horarios, ¿cierto? Y descansar también el día de reposo. Tomar vacaciones, parar nuestras actividades cada cierto tiempo, hacer lo que hacía el pueblo antiguo, que era el jubileo, que era un tiempo de comunión con Dios y de descanso, ¿cierto? De reparar la fuerza. Ejercicio físico regular. Fallamos en esto muchas veces por nuestra día a día, ¿cierto? Hay que darse tiempo, ya sean periodos cortos, ya vamos a hablar un poco más de ello. Luz solar para recobrar las defensas, ¿cierto? Para activar la vitamina D, para activar nuestra glándula pineal, que es la glándula que está aquí detrás de la frente y que nos da la capacidad de poder discernir, ¿ya? De poder entender lo espiritual sobre todo. Tomar agua pura y también ser limpios en nuestros hábitos, ¿cierto? Llevar una alimentación sana, equilibrada, que ya en la tarde vamos a hablar más de ello en la siguiente charla. Vivir la temperancia, ya dijimos, ¿cierto? De lo bueno, moderadamente, y de lo malo, nada, ¿cierto? Eso es lo ideal que debemos vivir. Tener un corazón alegre, que el corazón alegre constituye un buen remedio, ¿cierto? Vivir el perdón, que es una ley importante, perdonar y pedir perdón, y vivir el servicio al Señor. Dios quiere que todas estas cosas, todos estos medios se hagan una realidad en mi propia vida, por mi propio bienestar, pero también para que yo pueda dar testimonio y pueda dar ayuda. Que Dios nos ayude a estar en este pueblo que Dios quiere para el tiempo del fin y en sintonía con su voluntad. Ese es el mensaje en esta mañana.